Empezamos tomando lista. Atención, por favor. Mario Acosta. Presente. Kiara Augusto. Alejandro. Presente. Bonilla. Briones. Presente. Bulgarín. Presente. Castro. Chancay. Gaibor. Gamboa. Presente. Guamán. Presente. Ibáñez. Presente. Jaime. Presente. Jiménez. Presente. Ricaro. Presente. Dieta. Presente. Moreira. Profe Castro, presente. Ortiz. Moreira no está, ¿no? Presente. Parrales. Prieto. Presente. Ijije. Rodríguez. Presente que dije, profe. Rodríguez. Presente. Santos. Silva. Presente. Solórzano. Presente. Sánchez. Tenemasa. Presente. Vela. Vera Dayana. Presente. Vera Darío. Profe, Presente. Profe, vela. Benítez. Presente. Flores. Ruperti. Ok, está con falta Flores, Ruperti, Sánchez, Parrales, Moreira. Gaibor, Chancay, Bonilla y Augusto. A ver, cámaras apagadas, se van a sala de espera. Encienda la cámara. Chancay dice que sí la puede aceptar. Ya le acepté otra vez, pero no enciende la cámara. Cámara apagada, se va a sala de espera. Ya recién ahorita enciende la cámara. Bueno. Vamos a ver el tema de hoy. Tenemos un tema nuevo. El tercer tema ya de este parcial. El tiempo se va rápido. Y la próxima semana ya empezaremos con clases presenciales, ¿no? Bueno, vamos a ver un tema muy controvertido, jóvenes, y muy doloroso para la humanidad, que es el tema de las guerras. Se supone que somos la especie racional. Se supone que somos seres racionales. Pero cuando hablamos de una guerra,
La guerra desnuda por completo todo el lado negro del ser humano. El ser humano es capaz de lo mejor, de cosas hermosísimas. Ayudar a otra persona, dar la vida para salvarle la vida a otra persona, cosas bellísimas. Pero la humanidad tiene un lado negro también. La humanidad es capaz de cometer los peores asesinatos con las armas más dolorosas y más terroríficas que uno se puede imaginar. Lamentablemente, el ser humano se mueve entre el bien y el mal, entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas. Y cuando llega el tiempo de guerra, es porque el mal ha vencido, es porque el lado negro de la humanidad venció. Ejemplos de estos tenemos para llorar y lamentar en la historia de la humanidad, muchísimos. Con millones y millones de muertos detrás de cada guerra, con millones de familias llenas de dolor por la muerte de seres queridos y con un enorme derramamiento de sangre que ha cubierto la tierra. Las guerras, jóvenes, desdicen de la humanidad. Las guerras nos quitan puntos como especie humana, como especie inteligente. Porque las guerras simplemente es el triunfo de la codicia, el triunfo del egoísmo, el triunfo de los intereses económicos por encima del dolor de millones de seres humanos. Entonces vamos a hablar de la guerra y cómo éstas traen pobreza en el mundo. Comenzamos con este dato. En el mundo más o menos hay 570 millones de niños que viven en situación de pobreza extrema. ¿Qué significa pobreza extrema? Que viven con menos de $1 cada día, que tienen que arreglárselas para vivir con menos de $1. ¿Qué se puede hacer con $1 al día? Si no tiene casa, si no tiene comida, ¿qué puede comprar con $1? Y lo que compra con $1 es lo único que necesita el ser humano para vivir, o el ser humano también necesita una vivienda, educación, medicina, ropa, juguetes incluso. ¿Verdad que hay más cosas? Entonces la pobreza extrema es, como dice la palabra, es extrema. Quiere decir, es la pobreza más terrible que puede vivir un ser humano. Y en el mundo hay aproximadamente 570 millones de niños que viven en esta extrema pobreza. Las guerras, por lo general las guerras es un conflicto de los ricos, dice aquí la frase, pero en la guerra no mueren los ricos, en la guerra mueren los pobres. A ver, les pregunto, los militares que van al frente de batalla, con tanques, con fusiles, con ametralladoras, con bombas, con granadas, ¿son gente rica o gente pobre esos militares? Son gente que proviene de la clase pobre. Es decir, las guerras las hacen los ricos, pero mandan a que se maten los pobres. Así de irracional es la guerra, así de terrible. A todas vistas, es evidente que la guerra no trae nada bueno. La guerra trae pobreza al mundo. Pero ¿por qué las guerras aumentan la pobreza en el mundo? Vamos a comenzar para responder esta pregunta, preguntándonos a la vez qué factores provocan una guerra. Entre los factores que provocan la guerra, al hablar de pobreza se debe hablar de desigualdad. Esta es una de las principales cosas que produce una guerra, que causa una guerra, la desigualdad. Un pueblo es más rico que el otro. Eso puede suscitar dos cosas. Que el pueblo pobre se arme hasta los dientes para tratar de quitarle riquezas al pueblo rico, o que el pueblo rico, llevado por su codicia, trate de borrar de la faz de la tierra al pueblo pobre para quedarse con sus tierras y sus riquezas. Entonces la desigualdad está a la base de las guerras. Junto con la desigualdad, dice, hay grandes riquezas en el mundo que están en pocas manos. La riqueza. Las guerras en su mayoría se hacen peleando por las riquezas. ¿Por qué los españoles se metieron en guerra con los pueblos latinoamericanos en el siglo XIX?
porque los españoles querían seguir sacando todas las riquezas de Latinoamérica, llevándolas a España en barcos. Oro, plata, diamantes, esmeraldas, caucho, caoba, quinina, la quinoa, la cascarilla y todas esas sustancias y esos recursos y esos minerales preciosos que tiene Latinoamérica, quería seguirse llevando a España. Entonces, ¿por qué España hizo la guerra? Porque no quería que lo saquen de acá. Y ahí estuvieron las guerras de independencia. Finalmente, en cierto sentido, ganó los ejércitos independentistas que buscaban la libertad. Digo en cierto sentido, porque en la práctica han seguido gobernando los mismos de siempre. Un puñado de ricos que se creen de otra especie, que se creen superiores, terminan gobernando a millones de pobres. A la final en Latinoamérica eso no ha cambiado en 200 años. Las élites, las clases burguesas, las clases millonarias que han estado gobernando Latinoamérica, ¿a través de qué? A través de empresas, a través de grandes emporios económicos, a través de alcanzar la presidencia de una república, etcétera, etcétera. Esa gente siempre llegó a gobernar para aplastar al pobre y beneficiar al rico. Han sido muy pocos los casos de presidentes en Latinoamérica que se han puesto la camiseta del pobre y han llegado para luchar y pelear a favor del pobre. Han sido muy poquitos. Y la mayoría de esos presidentes terminó mal, los mataron. Entonces, eso da cuenta del grado de irracionalidad del ser humano. El ser humano, la especie humana, tiene un lado oscuro, un lado negro en esa parte. Todo eso entonces ha generado guerras y las guerras producen desigual distribución de las riquezas. Las guerras generan conflictos, las invasiones. Las consecuencias en los países y en las poblaciones involucradas son devastadoras. Devastan completamente de manera económica, social y de manera humana. ¿Por qué económica? Porque para que un país se meta en guerra, necesita miles de millones de dólares. ¿En qué? En armas, pues. En tanques, en aviones, en barcos. ¿Usted cree que los barcos de guerra son baratos? Cuestan $1 o dan por promoción 10 por $1. Esos tanques de guerra, esos aviones de guerra, los buques, los submarinos de guerra, los misiles, las bombas atómicas, cuestan miles y miles de millones de dólares. Entonces, el país que entra en guerra tiene que meterse a endeudarse con todo. Y eso destruye la economía. Y una vez que comienza la guerra, el que golpea también recibe golpes. Es decir, si un país ataca, el otro se defiende y ataca también. Y esos ataques que se lanzan en las guerras no son ataques a cualquier lado, ahí donde caiga la bomba, donde caiga el misil, en cualquier parte, no. Son ataques seleccionados. Seleccionan, fijan en qué ciudad, en qué punto con el GPS, fijan en qué punto exactamente van a soltar las bombas para tratar de causar el mayor daño posible. Entonces destruyen la economía y destruyen socialmente a ese país. Porque esos blancos, ¿saben qué es lo que primero atacan en las guerras? ¿Qué es lo que primero atacan los ejércitos enemigos en una guerra? A través de aviones, a través de misiles. No atacan pues los estadios de fútbol o no atacan los campos de golf o no atacan los parques nacionales donde está la naturaleza virgen. Eso no atacan. Atacan las ciudades, atacan los puentes, atacan las carreteras, atacan los puertos marítimos, atacan los aeropuertos para que no pueda despegar ningún avión. Y en la guerra más negra y sanguinaria atacan hospitales, atacan escuelas, colegios, inocentes, a la población civil, como lo que hizo Estados Unidos con la bomba atómica. La soltó sobre 2 ciudades llenas de gente civil, Hiroshima y Nagasaki. Entonces produce una devastación económica, social y humana brutal. La devastación humana por los millones de muertos. Esto hace que incluso países ricos en recursos se sumerjan en la pobreza, porque la guerra destruye los medios productivos, destruye los campos donde se cultivan, destruye las fábricas, los graneros, destruye la infraestructura, los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos marítimos, las carreteras, destruye la vialidad, destruye todo.
Eso hace que el comercio sea inestable y por lo tanto aumenta la desocupación. Es decir, aumenta la gente sin empleo. Entonces, en este caso, la violencia es igual a pobreza. Miren esta foto. Una foto después de un bombardeo aéreo de Estados Unidos y la OTAN en Medio Oriente. Y uno se pregunta, ¿y no que Estados Unidos dice que defiende la democracia, que la OTAN, que los países europeos, que la ONU, nos dicen que defienden los derechos humanos y no sé qué? ¿Dónde quedan los derechos humanos después de este bombardeo que ellos mismos lanzan en contra de otros países? Entonces ahí uno se ve, jóvenes, el doble rasero de los organismos internacionales. Hablan de derechos humanos solo cuando les conviene a ellos. Y cuando no les conviene, les importa un comino pisotear y destruir los derechos humanos de otros pueblos y naciones. Y esos pueblos y naciones, ¿cómo cree que reaccionan ante eso? ¿Se quedan cruzados de brazos ahí a llorar y nada más? No. ¿Sabe lo que hacen? De ahí agarran y forman grupos de terroristas. Y después, ¿sabe lo que hacen esos terroristas? Van a Estados Unidos, secuestran 2 aviones llenos de pasajeros y los estrellan en las Torres Gemelas, como lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. O sea, es una cadena, jóvenes, es un círculo, es una cadena de violencia. Y la violencia engendra siempre más violencia y más pobreza. Ahí lo tenemos África, por ejemplo, uno de los continentes más devastados por guerras. Más devastados por guerras. Por ejemplo, este país está, este mapa está un poco desactualizado. Es un mapa del 2014. Miren que lo pintan de amarillo a los 2 países de América que tienen situaciones graves de violencia. México, por los carteles de la droga, Jalisco, Nueva Generación, esos carteles del Golfo, etcétera, etcétera. El cartel de Sinaloa. Y Colombia, igual, por el narcotráfico, por las guerrillas, por las FARC, porque el ELN, etcétera. ¿Sabe qué país va a entrar ya, o entra, mejor dicho, también en esta lista hoy en día? Para tristeza de nosotros, entra este país pequeñito de aquí, que se llama Ecuador. Este país llamado Ecuador, que es nuestra patria, donde nosotros vivimos, ha crecido en una espiral de violencia nunca antes ni siquiera pensada ni imaginada. Todo el mundo decía, el Ecuador es pueblo tranquilo, y sí, la mayoría de gente es población tranquila, es un pueblo de paz, pero cuando vemos lo que ocurrió en las cárceles, pero cuando vemos que todos los días hay sicariatos, secuestros, robos, asaltos, el Ecuador ha dejado de ser un país de paz y se ha convertido en un país de violencia. Y la violencia trae más pobreza. Y voy a poner un caso nomás, jóvenes. Imagínense usted una familia, papá, mamá, 2 hijos, de repente viene un sicario y lo mata al papá. Muere el papá. ¿Eso va a traer riqueza o pobreza a la familia? ¿Qué dice Israel Benítez? Trae pobreza. ¿Por qué? ¿Qué No tiene pasaría? o sea, se acabó el sustento para la familia, sí. Por supuesto. Entonces la mamá se verá obligada a salir a trabajar de lo que sea, aunque sea limpiando piso, lavando, lo que sea, para llevar algo de comida al hogar a los hijos. Y los hijos van a quedar solos en casa, viendo la tele si es que tienen, jugando videojuegos si es que tienen, o si no sabe dónde, en las calles. ¿Y sabe qué hay en las calles? Cuando no hay control y cuando hay mucha pobreza, en las calles hay microtráfico de drogas, en las calles hay pandillas, y que los ven a 2 muchachitos ahí que pasan todo el día en la calle, que nadie los controla, se acercan por los microtraficantes y les dan a consumir, a probar la droga. O si no, los reclutan y les dicen, ¿quieres ganar dinero? Ven para que seas parte de esta banda, de esta pandilla de acá. Y la delincuencia ahí crece como una espiral de violencia tremenda. La mayoría de conflictos hoy día en el mundo están en África, pero aquí en América tenemos una zona muy violenta. Yo diría gran parte de Centroamérica también.
Aquí le han puesto Centroamérica de gris, como que nada, ¿no? Centroamérica es muy peligroso también, por el narcotráfico, las drogas, las maras y todo eso. Entonces ahí estamos, jóvenes. A pesar de tener muchos recursos minerales, somos países ricos llenos de pobres. Y esos recursos minerales no han servido para mejorar la vida de la gente. Claro, pues si la riqueza que producen esos recursos minerales se la lleva la gente rica mismo. Ese es el problema. Entonces, jóvenes, así de terrible es la guerra. $900 millones de habitantes, de los cuales 300 viven con menos de $1 diario. Mire, 300 millones. La pobreza permite que las personas sean manipuladas, lo que les decía. En una esperanza de vida mejor se pierde y la violencia es una opción de salida. Meterse a grupos de violencia. ¿Sabe lo que hacen en algunos países pobres de África, jóvenes? Papá, mamá tiene 5 o 6 hijos, es extremadamente pobre, apenas trabaja en el campo. Hay lugares de África, joven, y hay documentales de investigación muy serios sobre esto, donde los mismos padres de familia los venden a sus hijos como esclavos, a empresas que cultivan cacao. Los venden a los hijos como esclavos desde chiquitos. Lo entrevistan al padre de familia, oiga, ¿y por qué hizo eso? Dice, tenía que vender a uno para tener dinero y poder seguir criando a los otros. Ese es el dilema, jóvenes. En África es muy común, por ejemplo, los niños soldado. Es decir, niños jovencitos, adolescentes muy jovencitos, de la edad de ustedes, menos incluso, que en vez de tomar una pluma, un cuaderno para estudiar y prepararse, toman fusiles, toman ametralladoras, toman kilos de droga y trafican por un lado y por otro. Y eso genera más violencia, más pobreza. Entonces, jóvenes, la guerra solo engendra pobreza. La guerra solo engendra más violencia, nada más. Aquí están algunos de los principales conflictos en África. Una de las peores masacres de la historia, jóvenes, sucedió aquí, miren, entre estos dos países chiquititos, Ruanda y Burundi, se dividieron. Estaban poblados especialmente por dos tribus, los Tutsi y los otros, me olvidé el nombre de la otra tribu, pero eran dos tribus enemigas. Y uno de esos días, los de la una tribu, alentada por unos líderes criminales que tenían, salieron con todas las armas que podían y tenían a matar a los otros. En menos de un año mataron más de 1 millón. Y los mataban no solo a balazos, a machetazos, a palazos, a pedradas. Donde los encontraban en la calle los mataban. O sea, una cosa, jóvenes, que no tiene pero ni racionalidad, una cosa que uno no se le en ningún sentido. Pero a ese nivel de irracionalidad lleva la guerra. Aquí, en estos países de aquí, Ruanda. Busquen ustedes videos de pronto sobre el genocidio de Ruanda y se van a dar cuenta. Aquí tenemos algunos de los niños soldados, miren. Miren estas criaturas, estos jovencitos. Miren este joven de aquí, por ejemplo. Por la estatura nomás usted ya se da cuenta que es muy, muy jovencito. En vez de tener una mochila con sus libros y cuadernos para estudiar, carga una ametralladora en medio de las selvas para combatir y matar. Y muchos de ellos están ahí obligados por la fuerza, porque al ser gente pobre los obligan, los reclutan y los obligan a eso. Entonces, cualquier conflicto armado, cualquier guerra,
Cualquier guerra es una guerra de destrucción y de muerte. Cualquier guerra es una guerra que trae pobreza. Y siempre los más afectados son los civiles. Es decir, la población indefensa que no tiene armas, minas antipersonales, etc. Miren, cada año dice la UNICEF que 15,000 a 20,000 personas mueren o quedan discapacitados por las minas. ¿Qué son las minas? Son armas que los ejércitos o los guerrilleros, etcétera, las esconden debajo de la tierra, las entierran en la selva, en los bosques. Los campesinos, los niños, los jóvenes van por el bosque, van por la selva jugando, conociendo, caminando, etcétera, y les revienta esas minas en las piernas. A la mayoría los mata y los que sobreviven quedan sin piernas, discapacitados para toda su vida. Producto de la guerra. Se destruyen viviendas, hospitales, infraestructuras, agua potable, carreteras. Se afectan los campos de cultivo. O sea, la guerra, jóvenes, es pobreza y destrucción total. Aquí están algunos de los últimos conflictos en el mundo, en Nigeria, Irak, Somalia, Israel, Palestina. Siguen, el día de hoy, siglo XXI, se siguen produciendo guerras. Es decir, parece que el ser humano no ha aprendido para nada la lección de la historia. El ser humano no quiere darse cuenta. Y si se da cuenta, igual lo hace a propósito, porque más poderoso es su egoísmo y su interés de tener riquezas, de tener una serie de situaciones. Entonces, jóvenes, este es el punto. Vamos a concluir ahí esta parte. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, Víctor Silva. Víctor, ¿qué opina usted del tema del día de hoy? Víctor Silva. Víctor Silva, ¿se queda con 0 en participación en clase entonces? ¿Cuál es su respuesta, Silva? A ver, tiene la palabra María Briones. Silva se queda con 0, ni responde, ni fu, ni fa, ni nada. A ver, Briones, ¿qué opina usted del tema del día de hoy? Que las guerras se podrían parar haciendo tratados de paz. No sé si eso se puede hacer. Y así disminuiría la cantidad de muertes de gente pobre que participa en esos actos. Sí, cuando se respetan esos acuerdos de paz, funcionan. Si es que se respetan. Si no se respetan, lamentablemente es como arar en el mar, no sirve de nada. Si es que no respetan ese acuerdo y enseguida lo rompen, lo destruyen al acuerdo de paz. Pero si se respeta, sí, funciona. Cuando hay paz, ahí hay progreso. O puede haber las condiciones para el progreso. Pero si solo hay guerra en un lugar, ahí no. Será muy difícil, imposible prácticamente.
Ya, jóvenes, por favor revisen el modo. Van a realizar el taller que está ahí, en el modo.